En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noveno día del mes de preparación para la consagración a María Santísima en materna esclavitud de amor. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del texto para el día noveno. Morir a nosotros mismos y revestirnos del hombre nuevo. Tercera verdad. Por el pecado original, nuestras mejores acciones suelen estar manchadas y corrompidas por malas inclinaciones, consecuencias de aquel primer pecado en la naturaleza humana. Así, cuando Dios nos concede sus gracias, éstas ordinariamente se manchan por la herida que el pecado nos dejó. Jesús nos dijo cómo podemos vencer nuestras malas inclinaciones, o sea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para seguir a Jesús es necesario negarnos a nosotros mismos, es decir, vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. Para hacer esto debemos ser conscientes de que el pecado original y los pecados actuales que nosotros cometimos, mortales o veniales que sean, aunque ya perdonados, han aumentado nuestra concupiscencia, debilidad, inconstancia y corrupción, el orgullo y la ceguera en el espíritu, el endurecimiento del corazón, la rebelión de las pasiones, las enfermedades del cuerpo. No debemos maravillarnos, pues, si Jesús nos pide negarnos a nosotros mismos, renunciando a las malas inclinaciones de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad y de nuestro cuerpo. Jesús además nos dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. San Luis afirma que si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos frutos que valgan. Nuestras devociones serán inútiles, todas nuestras obras de virtud quedarán manchadas por el egoísmo y la voluntad propia. Dios no aceptará ni los mayores sacrificios, ni las mejores acciones que podamos realizar si no lo hacemos por amor a Él, quitando cada pequeña complacencia que podamos encontrar en ellas. Debemos elegir entre todas las devociones a la Santísima Virgen la que lleva más a la negación de nosotros mismos, siendo esta la mejor y más santificadora. San Luis revela que la devoción propuesta por él es un secreto, desconocida para muchos y poco practicada, pero que en realidad es un secreto sobrenatural para hacer que en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales que conduzcan a llenarse de Dios y volverse perfectos. La función materna de María facilita el encuentro personal con Cristo. Cuarta verdad. Ya que nuestra condición humana tiende al mal, si para alcanzar a Dios nos apoyáramos tan solo en nuestras fuerzas, es cierto que nuestras obras no serían tan buenas como para unirnos a Él. Es pues cosa perfecta, por más humilde, no acercarse solos a Dios sino a un mediador. Dios mismo nos dio unos mediadores. El primero es Jesucristo, que es nuestro abogado. Por medio de Él debemos rezar con toda la Iglesia y por medio de Él tenemos acceso ante la majestad divina. Mas, como también Jesucristo es Dios, en todo igual al Padre, tenemos necesidad de un mediador ante el mismo mediador. El segundo mediador es María. Si tememos ir directamente a Jesucristo Dios a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, imploremos con filial osadía la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea, pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazado. Es tan poderosa que no le hace falta otra cosa que presentarse delante del Hijo para rezarle, y prontamente éste concede, prontamente acoge, porque siempre se deja vencer amorosamente por las oraciones de su queridísima madre, que lo llevó en su seno y lo amamantó. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Quinta verdad. A causa de nuestra debilidad y fragilidad,
Nos es muy difícil mantener las gracias y los tesoros recibidos por Dios, porque llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasos de barro, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante. Además, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia. Si hubiesen confiado su tesoro a la Virgen poderosa y fiel, ella se los habría custodiado. Juntos a los demonios tenemos también otro enemigo, el mundo. Esto es tan corrompido que es una especie de milagro quedar firme sin ser dañado. Pero la Virgen Santísima, que nunca ha sido vencida por nadie, protegerá poderosamente a aquellos que la aman. Práctica de preparación. Nos ponemos en presencia de Dios y pedimos la gracia de tener un gran deseo de agradar en todo a los ojos del Señor y de tener como fin único de mis elecciones fundamentales la vida eterna, sin dejarme seducir por el espíritu del mundo. Lectura para el día 9. ¿Cómo combatir el mundo? Cuarto propósito: aplastar el respeto humano. El prestar atención a lo que dirán los demás disminuye nuestra dignidad de cristianos y ofende a Dios. Para no desagradar 4 seres insignificantes que viven en pecado mortal, se pasa por encima de la ley de Dios y se pone uno colorado en mostrarse discípulo de Jesucristo. El Divino Maestro nos advierte claramente en el Evangelio que no reconocerá delante del Padre a aquel que lo haya negado delante de los hombres. Es preciso asumir una actitud firme y decidida delante de Jesús, porque quien no está con Él está en contra de Él. San Pablo afirma de sí mismo que no sería discípulo de Cristo si buscase complacer a los hombres. El cristiano, deseoso de alcanzar la santidad, no tiene que tener en consideración cuanto el mundo puede decir o pensar. Es mejor adoptar desde el principio una conducta clara e irreprensible para que nadie dude de nuestros verdaderos propósitos y de nuestras reales intenciones. El mundo os odiará y os perseguirá, nos ha dicho el Maestro Divino. Pero si en vosotros encontrara personas decididas e inamovibles, terminará dejándoos en paz. Tan solo con los cobardes vuelve continuamente al ataque para atraerlos entre sus filas. El mejor medio para vencer al mundo es el no ceder ni siquiera un paso, afirmar con fuerza la propia voluntad, renunciar para siempre a sus máximas y a sus vanidades. Letanías de la humildad del siervo de Dios, Cardenal Merry de Val. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón, escúchame. Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser decantado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a los demás, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de sufrir repulsas, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser sospechado, líbrame, Jesús. El conocimiento y el amor de mi nada, concédeme, oh Jesús. La perpetua memoria de mis pecados, concédeme, oh Jesús. La persuasión de mi mezquindad, concédeme, oh Jesús.
El aborrecimiento de toda vanidad, concédeme, oh Jesús. La pura intención de servir a Dios, concédeme, oh Jesús. La perfecta sumisión a los quereres de Dios, concédeme, oh Jesús. El verdadero espíritu de compunción, concédeme, oh Jesús. La obediencia sin reserva a los superiores, concédeme, oh Jesús. El odio santo de toda envidia y celos, concédeme, oh Jesús. La prontitud en el perdonar las ofensas, concédeme, oh Jesús. La prudencia de callar en las cosas ajenas, concédeme, oh Jesús. La paz y la caridad hacia todos, concédeme, oh Jesús. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones, y de ser tratado como tú y la gracia, de saber recibir todo esto santamente, concédeme, oh Jesús. Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos. Oh Dios, que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación exaltándonos en el orgullo, sino más bien podamos someternos humildemente para recibir los dones de tu gracia. Amén.